Durante la campaña para las elecciones departamentales, que se realizaron en septiembre del año pasado, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, puso la limpieza de la ciudad como uno de los ejes de su gestión, junto con movilidad y trabajo. La población de Montevideo percibe la limpieza de la ciudad como un problema pendiente. La Montevideo que queremos es la ciudad más limpia de América del Sur, sostenía Cose en un documento programático que se presentó durante la campaña. El elegido para llevar adelante este ambicioso objetivo fue el ingeniero Guillermo Monsecchi, que fue designado como director de Desarrollo Ambiental, un área clave de la comuna que, entre sus cometidos, tiene realizar la gestión adecuada de los residuos sólidos de la capital. Monsecchi es un jerarca de estrecha confianza de la intendenta. De hecho, fue subsecretario de Industria cuando Cose ocupaba la titularidad de esta cartera. ¿Qué planes tiene para la limpieza de Montevideo? Vamos a conversar de este tema justamente el ingeniero Guillermo Monsecchi. Ingeniero Monsecchi, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, para hacer un poco de historia personal quizás de usted, porque capaz que los oyentes no lo tienen presente, ¿no? Usted ya conoce la Intendencia de Montevideo, ¿no? Del 96 al 2010 fue analista en computación en la comuna y de 2011 a 2014 jefe de desarrollo en la comuna. Y ahí fue cuando coincidió con la intendenta Carolina Cose, ¿no? Que fue en su momento directora de la División Tecnología de la Información hasta el año 2010. ¿Allí comienza el vínculo con ella? Sí, exactamente. Yo la conocí a Carolina, yo era funcionario, era un ingeniero de computación de la Intendencia desde el año 96. En realidad entré un poco antes de recibirme. Y cuando Carolina llegó a la División Tecnología, yo trabajaba ahí como ingeniero y ahí fue donde nos conocimos, digamos. Uh-huh. Yo decía recién, bueno, luego de dejar la Intendencia, ahí como funcionario, fue subsecretario de Industria, mientras que Cose era la titular de la cartera, ¿verdad? Y después cuando ella se fue como ministra, usted asumió la titularidad, ¿verdad? De 2019 a 2020. Exactamente. ¿Y cómo se dio su designación al frente de ahora de la Dirección de Desarrollo Ambiental? ¿Es un área en la que usted tenía interés particular? Sí. A mí me parecía un tema sumamente interesante desde un punto de vista sistémico, digamos, porque me parece un problema complejo, que tiene muchas aristas, que tiene muchos aspectos diferentes y que hay que verlo como todo un sistema, y me parecía muy interesante, me parecía mucho que se podía hacer mucha cosa analizando la realidad y mejorándola, digamos. Y bueno, me pareció un desafío súper interesante y una de las cosas que que determinó Carolina durante la campaña fue que iba a estar yo en esa área si ganaba, y bueno, y se dio, y acá estamos. ¿Y por qué su perfil de ingeniero en computación se adapta al desarrollo ambiental? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, podríamos decir? Esa es una buena pregunta. Los ingenieros de computación, los ingenieros además en general, y además yo tengo una cierta trayectoria a nivel más científico, digamos, y sobre todo en el tema del análisis de datos, estamos bastante acostumbrados a modelar realidades, a generar modelos de la realidad para hacerle preguntas a ese modelo y después tomar decisiones. Entonces, es una forma muy interesante de aplicar conocimientos de modelado y aplicarlo luego a la toma de decisiones. Sí, de hecho, ahí ayer, con respecto a esa faceta que tiene usted, ayer hablábamos con el GIAD y dos integrantes del GIAD destacaban que usted estaba participando, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese grupo de datos que analiza y hace esas proyecciones, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí se ve esa faceta, pero continúe, sí. Perdón, te decía que esto es un aspecto interesante más allá del tema del tema de fondo, digamos, del tema donde vos lo estés aplicando. Esto lo podés aplicar casi a cualquier problema de la realidad, más allá de la experticia en un tema específico como la logística, que no es la mía, pero que hay excelentes profesionales en los equipos que permiten traducir eso, ¿no? Pero es un poco tratar de aplicar esa visión, esa ¿Y qué tan lejos o cerca estamos de eso, de digitalizar el tema de la limpieza o de la basura en Montevideo? Digitalizar, digo, o mejor dicho, modelar, como usted dice, ¿no? Hacer proyecciones en este campo. Mira, en la Intendencia hay
hay mucha información generada, incluida el tema de la recolección, o sea que el elemento más importante que vos necesitas para ese tipo de modelo es tener datos, los tenés. Tenés cuánto se recoge de basura, cuánto se recoge por circuito. Hay que trabajar mucho en sistematizarlo eso más y en trabajar sobre análisis. Nosotros en una primera etapa lo que estamos intentando hacer, bueno, ya lo estamos haciendo en la gestión, pero también hacia la población, es en tener una visión general de los datos fácil de visualizar. A mí me gusta dar la idea de, como con lo del GIAD, ¿no? De las famosas visualizaciones, del avance de la pandemia, bueno, tener algo así del estado de la limpieza de la ciudad, digamos, y además que esos datos se pueden utilizar para otro tipo de análisis, ya sea propios de la Intendencia o hacia afuera, pero la materia prima está. Así que en eso, en materia de información, está. Sí, veía, respecto a eso que usted señalaba, en aquel documento más programático, en la campaña, se destacaba eso, ¿no? Como un aspecto a trabajar. Ustedes señalaban, bueno, poner los datos a la vista, en acceso al público, a la gente, al montevideano y a las montevideanas, con, por ejemplo, monitorear zonas y puntos donde se reitere denuncias o incidentes para buscar soluciones adecuadas a cada caso, muestreo y seguimiento permanente de la situación de la limpieza a través de muestreo de contenedores con mapas de reclamos, por ejemplo, que se puedan ver en línea, a través del análisis de datos, decían, identificar zonas o días donde se producen mayores cantidades de residuos u otro tipo de incidentes para poder tomar medidas anticipadas y establecer mecanismos de contingencia, pero ahí la idea es esa, es que mediante transparentar la información se pueda entonces mejorar el problema. Sí, son dos cosas, son dos cosas diferentes, relacionadas pero diferentes. Transparentar la información es muy importante, porque acá lo que se busca es que el análisis de la realidad lo hagas vos, pero también lo puede hacer cualquier investigador. Esa es un poco la idea de los datos abiertos, que es una cosa en la que ya arrancó en la Intendencia de Montevideo justamente cuando estuvo Carolina en la gestión anterior, donde nosotros fuimos una de las primeras ciudades de América, con el gobierno de Ehrlich, en publicar información como datos abiertos, una de las primeras del mundo en realidad, y fue una de las cosas que lideramos desde la división en su momento. Eso es muy importante, publicar los datos. Pero la base para la mejora de la gestión es que todo ese análisis esté al servicio de las cosas que vos querés hacer. Es decir, yo utilizo esos datos para ver cómo mejoro mi gestión. Lo mismo que pasa con la tecnología. Es decir, no alcanza con incorporar tecnología. Lo importante es que esa tecnología te ayude a resolver los problemas. ¿Me explico? Yo, durante la campaña hubo una nota que salió en el diario El País en un momento que decía: Monsechi es un ingeniero obsesionado con la incorporación de tecnología para resolver. No está nada más lejos que mi forma de pensar, porque mi forma de pensar es exactamente al revés. Que la tecnología esté al servicio, dice usted. Ahí va. Y la tecnología que yo incorpore tiene que servirme para algo. Tiene que ser subsidiario o útil para algo. Eso es un poco lo que trata de hacer la ciencia de datos, ¿no? Yo analizo todos estos datos, pero para algo. Tengo que tener objetivos, tengo que saber para qué los voy a utilizar. Y eso es lo que ya estamos haciendo, que era un poco las cosas que prometíamos en la campaña y que ya estamos trabajando en eso, ¿no? Por ejemplo... Yo me lo imagino, por ejemplo, en su escritorio con varias computadoras ahí modelando la cantidad de camiones y contenedores y demás. Ese es un poco el escenario para, a partir de ahí, tomar decisiones. ¿Eso es un poco lo que está señalando? Sí, exactamente. Mi escritorio es más bien de reuniones, pero hay gente que sí tiene un montón de computadoras y vamos a seguir avanzando en ese tipo de cosas y ya estamos trabajando, ¿no? Porque te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando hubo el problema de la basura en diciembre... Sí. Una de las cosas que hacíamos era reunirnos, la gente, sobre todo la gente de limpieza, que ha formado un equipo bárbaro, Ignacio, Lorenzo y todo el equipo, todos los días nos juntábamos a mirar, bueno, en qué zonas tenemos más atraso, vamos a focalizar nuestros recursos acá o allá, movamos camiones de este lado a este otro, no nos quedemos en lo que hacemos todos los días, actuemos, en esta zona tengo un desborde, bueno, vamos a reforzarla. Pero todo basado en los datos que tenemos de la realidad, no solo en la intuición, digamos, sino, bueno, eso es lo que tratamos de hacer de forma, vamos a tratar de sistematizar, no solo en el tema de limpieza, sino en el tema ambiental en general, ¿no? Bueno, ya que lo menciona, yo decía, su cargo es director de desarrollo ambiental, que es más que el área de limpieza, ¿no? El área de limpieza, de hecho, depende de desarrollo ambiental. De todas formas,
está claro que la mayor preocupación de la gente es el tema de limpieza de la ciudad, ¿no? ¿Qué gravedad le da al problema? ¿Con qué diagnóstico ha podido hacer en estos 2 meses de gestión, digamos? Bueno, si arrancábamos con el diagnóstico del primer mes, tendría que haber salido corriendo, pero bueno, apostamos a resolverlo y a aprender mucho de lo que pasaba. A ver, ¿por qué dice lo del diagnóstico? Porque arrancamos en diciembre y fue justo cuando estaba todo desbordado y se dieron una serie de condiciones juntas, como la llegada de un mes de alta generación, pero además con problemas de tema de proteger la salud de los trabajadores, lo cual reducía nuestra plantilla para la recolección. Fue complicado y bueno, fue lo que nos llevó a una situación complicada cuando recién arrancábamos, y era que por suerte con mucho trabajo, pudimos salir rápidamente, digamos, ¿no? Pero ahí, ya que menciona el episodio ese de diciembre, ¿no? Es un clásico de como problema de todo intendente, ¿no? Bueno, ahí va. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó allí? Porque que estábamos en plena pandemia se sabía. ¿Faltaron planes para la gestión que terminaba? ¿Dejó eso descubierto, digamos, teniendo en cuenta que se venía esa fecha complicada, que siempre genera más cantidad de residuos? Sí, ¿o ustedes desde la administración nueva que estaba entrando, bueno, les faltó previsión en tomar algún otro tipo de medida? Mirá, hay un factor que está faltando, y es que en diciembre lo que pasó fue que empezó a crecer el número de casos de la pandemia. Es decir, todo el año veníamos con una situación de COVID muy controlada, digamos, ¿no? Y si vos mirás la curva de crecimiento de los casos, empieza en diciembre, o sea, no fue un diciembre esperable. Esperable sí era lo del crecimiento, y nosotros ya teníamos estábamos tomando medidas para reforzar eso, lo que llamábamos el plan diciembre, ¿tá? Que lo habíamos tomado, lo habíamos arrancado hace unos días, ¿no? Pero teníamos esa planificación, pero además se dio el aumento de los picos, lo cual llevó a temas de reorganizar la gestión de la recolección, porque ¿qué nos pasaba? Como había un crecimiento de picos muy grande, si se me enfermaba un funcionario en un lugar donde se trabaja mucho mano a mano y en grupos, tenías que cuarentenar a todos los que estaban alrededor. Entonces hubo que ir hacia un sistema de burbujas que permitiera separar a los trabajadores, de forma que si en un grupo se enfermaba uno, no te contagiaba todo el resto, digamos, ¿no? Contagiar no, pero no tenías que cuarentenar a todo el resto. Y ahí aprendimos, sí, un montón de cosas sobre el sistema, ¿no? Sobre el sistema, que hay cosas que vos las conocíamos por lo que se nos había transmitido, no sé, pero también hay que, cuando uno vive las realidades, aprende nuevas cosas y incorpora nuevos datos. Y de que el sistema es bastante rígido, digamos, es un sistema donde, como es homogéneo en toda la ciudad es igual, salvo la parte de CAP, ¿no? Pero después toda la ciudad es igual, con un mismo sistema de recolección y eso, y tiene el problema de que cualquier falla que te lo mueva un poco de su equilibrio de recolección hace que se te complique rápidamente. Cualquier falla puede ser que tengas un ausentismo más alto por temas de COVID o diferentes situaciones, ¿no? Entonces, creemos que ese es como el aspecto más importante a trabajar del sistema de recolección, que es el de hacer un sistema más ágil, digamos, que te permita reaccionar mejor ante situaciones puntuales o localizadas, ¿no? Es medio burocrática la cosa, se actúa de forma burocrática hoy en día, dice usted. O sea, no es un tema de burocracia, es un tema de que vos tenés todo un sistema que funciona como un gran bloque. Tenés el mismo sistema, y nosotros creemos que hay que tener más, digamos, soluciones adecuadas a cada realidad. Eso lo planteamos en la campaña, ¿no? Es decir, no es lo mismo la recolección de Pocitos que la recolección de Piedras Blancas o del Cerrito, porque son realidades diferentes, tipologías diferentes, y ahí tiene que ver todo el entorno donde vos estás, el entorno urbano, y ahí es fundamental también el trabajo en conjunto, digamos. Porque acá esto se trata de un tema no solo de recolección, eso lo poníamos mucho énfasis en la campaña, no se trata solo de un tema de recolección, sino un tema de limpieza. Es decir, si yo hago una buena recolección de los residuos, pero tengo basura fuera de los contenedores, no limpié desde la visión del ciudadano, no lo limpié de la visión de nadie, digamos, ¿no?
decir, estoy haciendo bien el sistema de recolección, pero tengo que cuidar con lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, veía en los énfasis programáticos de Carolina Cose, planteaba un objetivo ambicioso, que es que Montevideo sea la ciudad más limpia de América del Sur. Sí. Primero, ¿cómo se mide eso? ¿Y tiene algún espejo en el que mirarse, por ejemplo? Bueno, esa es una buena pregunta, porque no hay... Nosotros queremos tener elementos objetivos para determinar eso. Y hoy en día no los tenemos. Es decir, hoy en día sabemos cómo estamos recogiendo la basura, ¿tá? Sabemos cómo viene nuestra recolección, pero esos son indicadores más de mi gestión, que son muy útiles, ¿no? Por lo que yo te decía. Pero creemos que tenemos que tener algún tipo, y estamos pensando en algunas cosas, algún tipo de indicadores de limpieza, ya sea, póngale, encuestas que se hagan en la población o muestreos aleatorios que se puedan hacer en la ciudad de forma sistemática, que te permita tener indicadores de cómo vos venís en ese trabajo y cómo venís evolucionando. Y después, no espejo, pero estamos viendo experiencias en otros lados, digamos, ¿no? Sin ir más lejos, hemos hablado, por ejemplo, con gente de Rosario, que nos ha estado contando su experiencia, y estamos mirando cosas que se hacen en otros lados, no para copiarla, pero sí para tenerlas presentes. Lo que se hace siempre a nivel científico, digamos, ¿no? Uno al principio de un trabajo de investigación, lo primero que hace siempre es analizar qué se hace en otro lado para no estar inventando. ¿Y por qué mencionaba el caso de Rosario? Es interesante Rosario, Argentina, estamos hablando, ¿no? Sí, porque hemos tenido contacto y tiene algunos aspectos muy interesantes que hemos querido ahondar, digamos, en esos temas. ¿Y qué brevemente en qué consiste? No, en su sistema de recolección, en su sistema de en la limpieza de la ciudad, en el trabajo, y más que nada conocer experiencias. Uh-huh. Acá tengo un mensaje de un oyente que justo hablando de la comparación de Sudamérica dice, ¿han pensado en concesionar el servicio de limpieza como lo hacen las grandes ciudades de Sudamérica? ¿Cómo? ¿Han pensado en qué? ¿En concesionar el servicio de limpieza? Mira, yo creo que la solución no tiene que ver con público-privado. No es esa no es esa donde está la clave. Sin embargo, en diciembre no hubo problema. En el municipio B, por ejemplo, que comprende la CAP, no tuvo problema con este tema, ¿no? Claro, pero esas son situaciones, digamos, no hay que generalizar ese tipo de cosas. Eso es lo que quiero decir. En el caso de diciembre, por temas de realidades diferentes, de alguna organización diferente, no hubo problemas en ese caso. Pero no quiere decir que la solución sea privatizar todo, por ejemplo. Que se plantee como solución mágica, y hay ciudades que tienen todo privatizado y no tienen buenos sistemas de limpieza, digamos. O sea, no es una garantía. Acá hay que tener un enfoque sistémico. Después, si se hace público-privado, hay muchas cosas que en Montevideo, por ejemplo, la hacen privados, por ejemplo, ¿no? Soporte a zona limpia se hace con privado o con ONG. Es decir, no es que es todo público la recolección. Lo que es público o lo que es municipal es la recolección de los contenedores. Después hay un mix de cosas. Digamos. Pero si entiendo bien, entonces usted dice, la idea es hacer como un diagnóstico y bueno, después vemos si no se amputa a priori la chance de ampliar el sistema de concesión o el ámbito privado. De ampliar el sistema de concesión o de pensar cualquier cosa. Es decir, en esta etapa nosotros lo que queremos es entender cómo debería ser sistémico y después vemos cómo lo ejecutamos. Es decir, no está esa discusión todavía sobre la mesa porque no nos parece la discusión más importante. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el ingeniero Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Continuamos en la entrevista central conversando con el ingeniero Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Monsecchi, usted señalaba, de los planes que tienen y en el momento en que están ahora concretamente respecto a el análisis que están haciendo de la situación de la limpieza en la ciudad. ¿Qué rol va a tener el cambio cultural? Escuchaba que usted lo ha mencionado también, ¿no? Usted entiende y no es partidario de una única solución, sino que entiende que deben darse una conjunción de factores en los que hay que trabajar para mejorar efectivamente el tema, ¿no? Pero hablando del cambio cultural,
Es cierto que también diversas administraciones frente amplistas han apelado, ¿no?, a este concepto de que esta administración sí va a lograr un cambio cultural para mejorar la limpieza, pero bueno, pero también es cierto que en estos 30 años el tema sigue siendo un problema y el cambio cultural ha estado muy presente en los discursos, casi como una muletilla, pero después efectivamente todavía nos cuesta a los montevideanos, ¿no? Desde la administración, ¿qué planean ustedes para acelerar ese cambio cultural? Mira, creo que lo primero es decir, cómo vemos, cómo ve Carolina todo este tema del cambio cultural. No se trata solamente de educación ambiental, no se trata solamente de yo te digo tenés que ser limpio y ahora vos empezás a ser limpio, porque no funciona así, digamos, no funcionamos así. Los seres humanos lo que tiene que haber son, por supuesto, educación ambiental, que en la Intendencia se ha desarrollado mucho, sobre todo a nivel de escuelas y liceos, ha habido un esfuerzo muy grande, y yo creo que la sociedad montevideana en general tiene una voluntad de mejorar los temas ambientales en general, más allá de la limpieza, sobre todo en los más jóvenes. Pero cambio cultural quiere decir tener los incentivos adecuados y subir a todo el mundo a bordo. Es decir, que, como nosotros decíamos en la campaña, que todos seamos parte de la solución. Todos ser parte de la solución no quiere decir, vos tenés que generar menos basura y si no lo hacés la culpa va a ser tuya. No, todos, quiere decir todos. Primero que nada la Intendencia dando mecanismos, proveyendo mecanismos para que esto pase, para que vos puedas efectivamente ejercer ese cambio tuyo. También desde el punto de vista del control para la gente que no está cumpliendo con eso. Bueno, hay quien le puede decir, somos hijos del rigor, ¿no? Ahí, bueno, hacemos el cambio cultural cuando se da efectivamente que o me multan y pasa a ser un temor real, digamos, o, bueno, se da un incentivo por el lado monetario, quizás. Le cito un ejemplo, por ejemplo, lo de las bolsas plásticas, lo de fumar en espacios públicos, ¿no? Todos son ejemplos que muestran la tolerancia cero al volante, ¿no? Sí, pero yo creo que el estímulo tiene que estar dado en el momento adecuado y tiene que estar respaldado por una acción adecuada. El ejemplo a mí más claro en eso fue todo el tema del dejar de fumar. Cuando se pasó el tema de dejar de fumar, si vos te pones a pensar, no hubo 1 millón de sanciones y no hubo tampoco un incentivo específico económico. Bueno, sí hubo porque se pusieron más caros los cigarrillos. Uh-huh. Es decir, fue una combinación de cosas a la vez, pero también se trabajó sobre el estado de ánimo de la sociedad que dijo que estaba pronta para hacer ese cambio, aunque capaz que ni siquiera lo sabía, digamos, ¿no? Porque hasta nosotros mismos nos sorprendimos de lo que fue el cambio. Yo creo que acá tiene que haber algo parecido, tiene que haber un soporte de la Intendencia que te dice, yo voy a trabajar para atacar con fuerza la limpieza en la limpieza o en la recolección. Yo voy, pero también te voy a dar mecanismos para que vos vayas por caminos que te den oportunidades. Por ejemplo, esto que estamos haciendo con el tema de volquetas para podas, ¿tá? Yo no solo me estoy quejando de que la gente tira poda dentro del contenedor, cosa que está mal, sino que también me estoy preguntando por qué sucede y estoy dando mecanismos alternativos para eso. Pero además lo quiero alinear con una política más general de valorización de residuos y estoy garantizando que esa poda que está ahí termina en la planta de Tresor donde se transforma en compostaje. Entonces yo te estoy dando un mensaje de, si vos aportás, yo te respondo, yo te doy mecanismos. ¿Tá? Ahora, también, si vos, junto con eso, yo te estoy dando los mecanismos. Si vos venís, me tirás un árbol adentro de un contenedor, llenándomelo de volumen, causando, bueno, entonces ahí voy a tener que multarte. Pero es como el balance de todo. Y además te convenzo, convenzo no es la palabra, te muestro que lo que vos hacés vale la pena desde un punto de vista ambiental. Esa es un poco la lógica. Y además que la tenés que tener en paralelo en diferentes cosas, residuos de obras de construcción, limpieza de espacios libres, muchas cosas que hay que atacar al mismo tiempo, digamos, ¿no? Pero la idea fuerza ahí es que nunca vamos a decir la culpa es de tal, sino que tenemos que estar todos en la mesa para que se produzca el cambio, porque si no, no se produce. Le entiendo, pero por el lado de lo que yo decía como medida concreta, ¿no? Entiendo conceptualmente lo que dice, pero la pregunta es,
por el lado de multas e incentivos, por ejemplo, que se le pueda descontar hasta de impuestos a las personas por determinada acción que tienda positivamente a contribuir a limpiar a la ciudad, ¿no? ¿Están pensando en algo de eso? Bueno, mirá, este año hay un hito muy importante que es el tema de la reglamentación de la ley de residuos. La ley de residuos prevé un IMESI adicional para la generación que vos lo vas a poder aplicar, utilizar para tratar de disminuir la generación de cierto tipo de residuos. En eso vamos a trabajar en el año. Es una responsabilidad sobre todo del Ministerio de Ambiente, pero ya hemos hablado con el ministro y vamos a trabajar, por supuesto, en conjunto, porque Montevideo es muy importante porque es de los que más genera, digamos, sobre todo porque está concentrada gran parte de la actividad comercial en Montevideo, además de los domiciliarios, ¿no? Ahí está, pero eso es para lo comercial, ¿no? ¿Cómo? Que eso es para lo comercial, exclusivamente para lo comercial. Pero eso también se traslada se puede trasladar a costos también, ¿no? Como pasó con lo de las bolsas, digamos, ¿no? Es decir, en ese marco de la reglamentación vamos a trabajar ese tipo de incentivos. Y también puede que tengamos que poner incentivos, ya sea positivos o negativos, dentro de la intendencia. No descartamos nada, pero queremos ir entendiendo bien, y es como una visión iterativa, ¿no? Ir poniendo iniciativas sobre la mesa, viendo cómo responden, midiendo los resultados y ajustando. Esa es un poco la forma de trabajo que propone. Ya que mencionó lo de las podas, vayamos a cuestiones concretas, ¿no? Este anuncio de las podas fue uno de los que hicieron en las últimas semanas. La Intendencia comenzó a implementar un sistema especial de volquetas destinados exclusivamente a podas domiciliarias por una parte y escombros domiciliarios por otros. ¿Qué cambio implica esto en la gestión de residuos? Le pregunto porque recuerdo que siempre hubo un número también para llamar a la Intendencia y que le levantaran este tipo de residuos, ¿no? En cambio ahora parece más engorroso, ¿no? Porque la persona tiene que depositar en la volqueta concretamente esto. Entonces, ¿en qué medida mejora la situación? Esa es una muy buena pregunta. Digamos, nosotros seguimos teniendo mecanismos de recolección, ¿tá? Pero acá lo que estamos diciendo es otra cosa, vos querés aportar, porque hoy en día mucha gente directamente no lo llama al teléfono para que se levante la poda. No lo hace. Es decir, por algún motivo no lo hace. Eso es increíble que se conozca tan poco ese servicio que es muy bueno, ¿no? Estoy pensando en poda, escombro y residuos voluminosos. Cuando uno tiene que descartar un montón de cosas, hay vecinos que sacan sus cosas a la vereda, cuando la Intendencia le comunica exactamente el camión va a pasar a tal hora, póngale este código y ahí uno puede dejar enfrente de su casa esos residuos y a las 2 horas, 3 horas máximo, el camión está pasando. O por lo menos eso era antes de la situación de pandemia, claro. ¿No? Pero usted dice, eso no se utiliza como tal. No, utilizarse se utiliza, pero claramente hay gente que no lo utiliza. Es decir, que no quiere esperar a que vengan al otro día, no sé qué. Bueno, entonces en vez de dejarlo en el contenedor, movelo hasta acá. Y ahí tiene que ver con eso de ir generando o de ir dando oportunidades a la responsabilidad respecto al tema de la limpieza. Es decir, a que vos no querés esperar hasta mañana, pero tenés la posibilidad de caminar 2 o 3 cuadras hasta llevarlo ahí o ir en el auto y llevarlo ahí, llévalo. Yo te doy la posibilidad. Es complementario. La idea es tener un conjunto de mecanismos complementarios, pero que además te traslada, ¿cómo no?, un poco la responsabilidad a vos, a decir, vos, no lo voy a tirar en el contenedor, lo voy a llevar hasta allá, me lleva a caminar 3 cuadras más, y sí, me lleva a caminar 3 cuadras más, pero si yo estoy diciendo que quiero una ciudad más limpia, puedo poner mi granito de arena en esto, ¿tá? Si también te doy un servicio de recolección, mañana pasamos también, es decir, es un conjunto de cosas, eso tiene que ver con el cambio cultural. El tema de que vos no solo digas que querés una ciudad más limpia, sino que si tenés la oportunidad lo hagas. Aportes a esa ciudad, aunque te cueste caminar 3 o 4 cuadras más, digamos, ¿no? Bien, y esta medida en particular de la poda y los escombros, ¿puede mover la aguja en lo que es la limpieza de la ciudad? ¿Es significativa desde el punto de vista del volumen? Lo importante es que vos vas sumando señales en la misma dirección y que cada una de esas señales que vos das además tiene, y eso para nosotros es muy importante porque no es solo un tema de limpieza, sino de valorización de residuos. Hoy uno de los problemas que tenemos es que casi todo lo enterramos. Entonces, este tipo de soluciones además vienen con una cadena logística
que en este caso, por ejemplo, el traslado de esa poda va directamente a la planta de Tresor. En el caso de los residuos de obra construcción, que son residuos muy pesados y que son difíciles de compactar, entonces te generan mucho volumen en la disposición final, van a una planta especial que estamos adecuando para la parte de residuos. Es decir, que tenés todo el camino generado. Entonces, si yo agrego un nuevo mecanismo de poda o de verdes, ya tengo ese camino disponible para nuevas medidas. O sea, va a ser la suma de medidas. Por eso yo decía, la super solución no existe. Es una suma de medidas y cada una de ellas va a ir impactando, digamos, y va a ir generando ese cambio. Esa es la apuesta que hacemos. Otro de los anuncios de estos últimos días tiene que ver con el tema de la clasificación de residuos, ¿no? A lo que también se le dio mucha importancia, señalando que se repartieron más de 1.600 bolsones en edificios y cooperativas de vivienda para que los vecinos puedan clasificar sus residuos reciclables como plástico, cartón, papel y aluminio. Este otro aspecto, ¿cómo se complementa? ¿En qué marco hay que verlo más en general? ¿Qué cambio puede producir en la clasificación de residuos concretamente? Bueno, esa es otra línea en el mismo marco en la vía de la valorización de residuos. Si yo tiro los cartones a los contenedores, va todo y queda basura mezclada y se termina enterrando. Y además me genera mucho volumen en el contenedor, o sea que me impacta también en el desborde del contenedor. Una de las cosas que nos pasaba en diciembre en algunos barrios era que la gente tiraba cajas enteras adentro de los contenedores. Eso te llenaba el contenedor en literalmente 6 horas, y ahí no hay sistema de recolección que banque, digamos, tengo que pasar con el camión cada 10 minutos. Esto lo que hace es adelantarse, permitir que la gente clasifique en origen, hay gente queriendo, y destinarlo a las plantas de clasificación, o sea que se valorizan mucho mejor esos residuos. No terminan enterrados y se pueden valorizar. Las plantas de clasificación las trabajan clasificadores que hacen esa tarea de meter de valorizar ese residuo. Y hemos tenido una respuesta enorme con eso, y ahí juega otro aspecto muy interesante para nosotros, muy importante, que en la campaña Carolina lo enfatizaba mucho en todos los aspectos, que es la participación. Hemos logrado un nivel de involucramiento a nivel de cooperativas, de edificios, de gente que se organiza, y otra vez ese concepto, ¿no? De, bueno, todos queremos clasificar, todos queremos más limpio. Bueno, yo lo que te pido es que te organices en tu cooperativa, juntes todo y yo te lo paso a buscar. Y te lo llevo a una planta, te garantizo que eso no se entierra. Desde la audiencia pregunta Lucía sobre este tema, ¿no? La población uruguaya no sabe cómo reciclar, tira todo sucio en contenedores de basura seca y limpia. Propongo que la Intendencia genere tutoriales para educar a la población o enseñar a nivel de los municipios. Y la gente tampoco limpia lo seco antes de tirarlo porque piensa que se tira todo en el mismo lugar. Y entonces cree que no tiene sentido lavarlo. Se está refiriendo a la basura reciclable, ¿no? Me parece importante que se explique qué pasa con cada residuo luego de que lo tiramos. Bueno, yo creo que lo que dice el oyente es exactamente así. Es decir, nosotros, digamos, no solo, y es en la línea que va en esto de los bolsones, el ejemplo de los bolsones te ayuda a ver cómo resolvemos eso. Nosotros juntamos gente del equipo de educación técnica ambiental que cuando llevaba los bolsones no solo le daba un bolsón, sino que explicaba cuál era y venía con un folleto que te explicaba cómo reciclar. ¿Tá? Te pido que te organices para juntarte y generar volumen, y además te muestro hacia dónde va eso, y dónde termina y qué se hace con eso. Ese tipo de lo que nosotros llamamos cadenas limpias, que tienen como un componente muy importante el tema de la educación ambiental, son fundamentales de cara a ese cambio cultural, digamos, ¿no? Y otra vez aparece ese concepto, ¿no? Claro, recordemos que por fuera de los bolsones están los digamos, y por fuera del municipio B están los contenedores en supermercados que son para productos reciclables, digamos, basura reciclable, como vidrio, plástico, papel, cartón y demás, pero que muchas veces se tiran sucios. Y muchas veces se tira otra basura, además, que no es reciclable dentro de estos contenedores, pero bueno, igualmente en el caso que se tire solamente reciclable, se tiran sucios, se tiran, obviamente sin clasificar, se tira todo ahí, lo mismo, vidrio, papel, cartón, plástico o lo que sea.
Y al final de todo, ¿qué es lo que pasa? Porque estaba yendo todo al mismo vertedero. No. La planta, lo que sale de los supermercados, por ejemplo, de mi barrio Clasifica, está yendo a las plantas de clasificación. ¿Y cuánto se está recuperando? Todavía es muy bajo lo que se recupera en Montevideo. ¿Por qué? Porque, digamos, las plantas todavía están trabajando con mucha capacidad ociosa, porque falta generar más caminos, como yo te digo, de principio a fin, limpios, digamos, y eso es lo que estamos intentando con los bolsones, que son como 2.000 bolsones en edificios de tren, o sea que están teniendo un impacto, pero nos queda muchísimo por hacer, sobre todo en eso que decía el oyente, en dar mecanismos, porque por ejemplo, si yo te doy mecanismos para mi barrio Clasifica, para que vos lleves tu residuo limpio, ¿tá? En general no hay tanta cosa mezclada en los supermercados. A veces aparece alguno que tira una, pero en general no es el comportamiento general ese. Viene más limpio. En la zona de CAP es un poco más complicado porque ahí sí tiran más cosas, también es mayor el volumen. Pero claro, además, ahí lo que pasa es que es muy sencillo el sistema en cuanto a que cada uno agarra su bolsita, tiene dos basuras distintas, claro, una para residuos orgánicos, otra inorgánicos, y directamente va y lo tira ahí, ¿no? En la volqueta al lado de la volqueta sí, común, digamos. En el contenedor, perdón, al lado del común. En lo otro hay que ir hasta el supermercado, hay que tener una actitud más proactiva, digamos. es que, reitero, nosotros estamos pensando en alternativas, que no se las voy a decir, porque ya las anunciaremos, digamos, en nuevas medidas, pero esto de la actitud proactiva, yo lo decía se lo decía a una señora en Twitter, que decía, yo no estoy dispuesta a hacer nada porque yo trabajo toda la semana, la intendencia que me recoja la basura, que es su tarea. Yo le decía, lo lamento, no es esa la propuesta que hacemos nosotros. Nosotros lo que proponemos es, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de corrección y si me dicen, no me estás recogiendo la basura del contenedor, tengo que ver por qué y al otro día preocuparme por cada uno como es. Ahora, tenemos una responsabilidad todos. Primero la intendencia, pero toda la sociedad nos tenemos que poner arriba del barco, digamos, en trabajar en ese cambio ambiental, porque si queremos que sea la ciudad más limpia de América del Sur, tenemos que estar todos a bordo. Pero nosotros tenemos que generar los mecanismos, pero también tenemos que lograr que todos estemos identificados con eso. Ahora dice, por ejemplo, otro mensaje de Adriana, que nos escribe desde el buceo. En los supermercados el camión recoge, entrevera y destruye todo. Lo veo los lunes en el supermercado. Me decepciona mucho porque reciclo desde hace muchos años. Claro, puede ser frustrante para aquel que se dedica a limpiar los envases o productos reciclables y luego separarlos, digamos, primero en su casa, en una bolsa o en algo aparte, sí, donde no se mezclen con productos orgánicos, y luego llevarlo hasta el supermercado para que después termine, como dice Adriana, en el mismo camión. ¿Esto está sucediendo efectivamente? Ella dice que sí. No sé, digo, que nos avise, digamos, lo que se recoge en los supermercados no se mezcla todo. Eso va directamente a una planta de clasificación. Lo que sí sucede es que a veces no damos abasto con la recolección de eso y hay que multiplicar esfuerzos, poner más lugares. Eso puede ser, y más si la gente hacemos que clasifique más y se suma. Si tenemos que dar respuesta, pero lo que hay ahí no se mezcla. La idea es este concepto que yo te digo de circuito limpio, de camino limpio, digamos, hasta el destino. Y de lo que está en los supermercados, ¿cuánto efectivamente se termina pudiendo reciclar de los que están en los contenedores de los supermercados? Digamos, eso depende un poco de la calidad y oscila, pero si eso no viene mezclado, se recicla todo prácticamente, 80-90%. Claro, pero realidad... Hay veces que, y en general, la calidad de lo que viene de los supermercados está menos mezclado que lo que viene de CAP, por ejemplo, y pero está más mezclado, digamos, lo mejor han sido los bolsones, que vienen absolutamente limpios, porque ahí la gente se organizó para eso, ¿no? ¿Con qué criterio se seleccionó estos lugares de donde colocar los bolsones? Dijimos que son en edificios y cooperativas, pero ¿hay algún enfoque en particular ahora para darle prioridad a esta nueva línea de trabajo? Han sido, en principio fueron edificios y cooperativas con más de 20 unidades.
Ese ha sido el criterio, pero después ha sido en toda la ciudad. En toda la ciudad, sí, en todos los barrios indistintamente. Cualquier cooperativa que quiera o edificio con más de 20 unidades que quiera participar, lo puede hacerlo. Y estamos pensando en extenderlo un poco más. ¿Tiene que solicitarlo el edificio como tal? ¿Tiene que hacer el trámite, iniciar el trámite? Sí, lo pide por WhatsApp. Hay un WhatsApp, no lo tengo acá presente a mano, pero está en la página web. Y lo último, usted señalaba lo de todavía es poco el volumen, ¿no? De lo que se logra reciclar, de lo que se logra clasificar por lo menos en origen para después llevar a las plantas. Eso fue lo que llevó a la Intendencia a suspender la construcción de una nueva planta de clasificación que estaba previsto, recordemos, en el Fondo Capital, aquel fideicomiso impulsado por la gestión de Daniel Martínez. Y en este caso era un proyecto importante, ¿no? Era una planta que apuntaba a la clasificación de materiales reciclables con capacidad de infraestructura y operativa de diseño para 100 toneladas por día y requería una inversión de 10 millones de dólares, ¿puede ser a valor actual? Sí, esa planta nosotros no lo cancelamos, pero suspendimos su ejecución, el tema de la ejecución, porque lo que nos parecía era que primero estaba muy vinculada estaba muy vinculada al tema de la reglamentación del área de residuos, que era parte de lo que la financiaba, por ejemplo. Es decir, este IMESI que se cobraba. Y además es una planta que hoy en día nos parecía que primero había que generar más estos circuitos de gente que te haga llegar. O sea, era una planta muy grande para ejecutarla sin la financiación. Entonces dijimos, vamos a esperar a ver qué modelo es el mejor. Simplemente es eso. ¿Hasta cuándo se van a tomar así como para decir, bueno, tenemos el diagnóstico completo ahora y ahora sí vamos a anunciar el nuevo plan? ¿Cuál puede ser un tiempo razonable? No, a ver, es una buena pregunta. Nosotros creemos que, como yo te decía al principio, no se trata de tener un super plan, sino de ir sumando anuncios en direcciones correctas. Es decir, tenemos líneas estratégicas y vamos a ir sumando anuncios y vamos a ir evaluando cada una de las soluciones que vamos poniendo. Entonces, si mañana hay una solución para una planta de clasificación, bueno, acá lo que vamos a necesitar es tal planta de clasificación por tales motivos y lo vamos a poner sobre la mesa. Ingeniero Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Obviamente esto es un primer abordaje, nos quedaron varios temas, pero sabemos que usted tenía otros compromisos, así que teníamos que ir terminando. Obviamente después, en todo caso, le trasladamos algunas de las preguntas también que tenemos de la audiencia y volvemos a conversar en cualquier momento cuando se sigan dando estos anuncios y estas líneas de trabajo en particular. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Que pase bien. Y saludos a la audiencia. Gracias.